Bien, bienvenido Francisco y todos los que nos acompañan después viendo nuestra grabación a nuestra clase número 11 de fotografía de producto. Hoy día vamos a revisar la práctica de iluminación y la práctica de encuadre. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Entonces tenemos ahí en nuestra plataforma de ADECA, vamos a compartir, eh, voy a compartir directamente la plataforma porque creo que estoy compartiendo el escritorio. Ay, sí, en nuestra plataforma solamente tenemos hoy día una entrega que nos subió ahí Jorge, así que agradecemos a Jorge que se puso ahí al día con su práctica y vamos a reflexionar un poco sobre las prácticas que están acá de iluminación. Yo ya descargué aquí una. Eh, lo importante de hacer las prácticas es poder revisar lo que sucede con la iluminación, con los encuadres, qué encuadres son mejores. La idea es que si practiquemos un poco con la fotografía para poder ir observando, ¿cierto? Explorando las posibilidades que nos da la toma fotográfica para presentar los productos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este ejercicio de iluminación, importante es al momento de presentarla mostrar su caja de luz. ¿Ya? Cuando hicimos la práctica de iluminación, ¿se acuerdan? Yo les mostré mi caja de luz y mostré ahí cómo la confeccioné ahí y después mostré mi práctica. ¿Por qué es importante conocer la caja de luz? Porque a veces la forma que hemos hecho de nuestra caja de luz puede explicar algunas cosas que se observan después en la fotografía, como por ejemplo los bordes de la caja, ¿cierto? El marco que utilicé, el fondo sin fin, todo eso influye a veces en las tomas fotográficas. ¿Ya? Entonces es importante que me compartan ahí su caja para yo poder orientar un poco cómo utilizarla o cómo solucionar cosas que pueden pasar. ¿Ya? Cada caja es distinta y la idea es que nos entregue, ¿cierto? Las mejores posibilidades dentro de lo que podemos elaborar. Aquí tenemos la práctica de Jorge y él nos comparte este elemento y nos muestra ahí, por ejemplo, cómo se ve en el caso del uso de una luz, de dos luces y tres luces, creo que fue lo máximo que él pudo encontrar. ¿Ya? Así que vemos aquí la comparación de una luz, podemos visualizar un poco el objeto, pero esta luz se ve un poco rara. Entonces, pues, yo supongo que esta luz, que es una sola, es la que está arriba, porque acá abajo se ve un halo oscuro, ¿cierto? Como una sombra proyectada, que debe ser la sombra de la luz superior, ¿ya? Entonces, en general, cuando fotografiamos con una luz, en este caso una luz como global, ¿ya? Pero cuando se utiliza una luz, generalmente la luz viene de algún lado, de frente o de los lados, es, no es muy apropiado una luz superior como luz global, una sola, lo que va a hacer es generarme esto, que puedo ver el objeto, pero no puedo verlo bien en ninguna de sus partes, porque en ninguna de ellas le llega fuerte la luz o le llega la luz, porque es una iluminación global. Entonces, por tanto, no voy a poder ver ninguna parte como muy iluminada. Ya ni siquiera la parte superior se ve muy iluminada porque la luz está por fuera de la caja, entonces ya llega difusa. Pero por ejemplo aquí vamos a notar que a través del uso de la luz aparece el color. Fíjense que la última tiene más color ahí, ¿cierto? Apareció el verde y el rojo. En cambio acá prácticamente no había color. Entonces, lo importante de que aparezcan las luces es porque las luces van a hacer aparecer los colores del objeto y sus volúmenes también. Aquí el objeto se ve un poquito, se ve un poco de volumen, pero muy poco. En cambio acá ya podemos percibir mayor, ¿cierto? Volumen, porque podemos ver la profundidad del color. ¿Ya? Por eso vemos ahí. Con dos luces, aquí me da la impresión de que la segunda luz que utilizó viene del lado derecho o bien izquierdo, si nos ponemos al otro lado de la pantalla, aquí viene desde este lado. ¿Cierto? Porque ahí ya podemos reconocer un volumen y porque la sombra se ha proyectado hacia acá. Y me da la impresión de que la tercera luz él la puso como de frente,
porque apareció una sombra acá, ¿ya? Entonces, en este ejercicio también hay una reflexión que podemos hacer, que es las luces que están por los lados de la caja proyectan sombras que son más suaves. Sin embargo, esta tercera luz que puso es una luz que da directo, no tiene un difusor por adelante y proyectó una sombra dura, ¿cierto? Ahí se ve la sombra dura. Entonces la idea es que esta tercera luz, bien la ponemos por el lado contrario acá, a este ladito, ¿cierto? El lado izquierdo, y desde el lado izquierdo proyectamos la luz hacia acá, entonces nos va a hacer una sombra suave. Y si la ponemos de frente, deberíamos a nuestra lámpara o a nuestro elemento que proyecta luz, ponerle un difusor por adelante. ¿Ya? Yo cuando hice el ejercicio tenía una lámpara, entonces a la lámpara le pegué un poquito, un pedacito de papel diamante por alrededor para que la luz no diera directamente, porque se generan estas sombras muy fuertes. En definitiva, la tercera luz, o bien desde este lado o de frente, pero siempre con un difusor, ¿ya? Porque esta tercera luz es importante colocarla. Fíjense cómo aparece el color y los volúmenes. Entonces, sin la correcta iluminación no vamos a tener color ni volumen y no se va a ver bien el objeto. Sin embargo, necesitamos que esta luz no sea directa, sino que sea con un difusor o algo para poder proyectar, ¿cierto?, una sombra suave. Respecto a las sombras, la mejor sombra o las más difusas son las mejores. Por ejemplo, cuando está en una luz, la parte baja del objeto se ve muy bien, pero acá como que se empezó a ver bien el objeto, pero empezó a perder abajo, ¿cierto? Esa limpieza, porque aparecen estas sombras. Y esa sombra es tan fuerte que pareciera que fuera, influye en la percepción del objeto también, ¿ya? Entonces, cuidar eso, que la luz no sea directa en el objeto. Lo mismo pasa acá en una luz. Me da la impresión de que la primera luz siempre la usó desde arriba. ¿Ya? Entonces, esa primera luz yo la bajaría un poco y la usaría desde el lado. Y si no, más bien en una proporción picada, 3/4, ¿cierto? Para que llegue aquí, porque se ve bien la parte superior, pero pierde mucho detalle, ¿ya? Y la sombra ahí también se genera esta iluminación global, pero no le aporta mucho al objeto porque pierde su característica. En la segunda luz me da la impresión de que esa luz se puso en este lado porque proyecta una sombra hacia atrás, ¿ya? Pero con la tercera luz también toma más fuerza el objeto, pero la sombra nuevamente, ¿cierto? Ahí falta el difusor, ponerle a esa tercera luz un difusor para que la sombra no aparezca o aparezca bien de forma suave como aquí, ¿ya? Pero vemos que agregando cantidad de luces, vemos que el objeto se ve mejor, se ven sus partes y sus formas, ¿ya? Y eso es importante, que se vean las partes y las formas. Vamos a acercar un poquito aquí ahí la pantalla. Prácticamente entre la segunda luz y la tercera no hay mucha variación, ¿ya? Creo que se ve un poco más claro, a lo mejor por este lado, pero no hay mucha variación en el aporte de luminosidad entre la segunda y la tercera luz aquí. No hay mucha diferencia, no sé si lo pueden notar, pero ya con la segunda luz se logra ver la profundidad, las características, ¿cierto? La textura, el volumen, la profundidad, todo eso se ve con las dos luces, ¿ya? Entonces, generalmente uno pone la primera luz de este lado, la segunda de este y la tercera desde arriba y la cuarta de frente, ¿ya? Porque ya con una luz de este lado ya podríamos haber visto los detalles en una sola luz, ¿ya? De todas formas, esta es una muy buena práctica para poder reconocer, ¿cierto?, cómo se ven mejor iluminados los ejercicios. Aquí vemos, tenemos una sola luz y la luz, bueno, no sé si es la misma posición, pero la luz pareciera que viniera de este lado porque me permite ver la profundidad de los objetos, la textura. A veces cuando usamos una sola luz,
es posible que quede un poquito reventada la luz aquí, por ejemplo, quedó demasiado brillante. No sé si esta es luz directa, porque me parece que fuera una luz directa porque tiene una sombra que no está muy difusa como aquí. ¿Se fija? Está dura esa luz. Eso quiere decir que la luz la estaba poniendo con esta, que no está, no es una luz que está fuera de la caja, sino que es una luz que apunta directo hacia el objeto. Y acá ya, ¿sí? Para hacer este ejercicio, uno tiene que estar como en una pieza oscura, ¿o no? No O va a controlar la luz. necesariamente, no, no necesariamente, pero yo sí lo hice, mi prácticas yo las he hecho todas en un lugar oscuro para poder controlar yo la luz. O sea, que no se ve influida por una luz global. Por ejemplo, si lo hago de día, tapo la ventana para que no entre luz y lo hago con las luces que tengo yo. ¿Ya? Porque, y también depende de la luz que tenga instalada, porque a veces la luz que uno usa es cálida y tiende a generar algunos colores extraños sobre los objetos. Siempre tiene que ser fría igual, ¿cierto? La Sí, luz, como idealmente plan. siempre fría, para no afectar el color de los objetos. O bien con la luz que tengamos y después hacer la corrección en Photoshop, pero la luz cálida tiende a alterar la percepción del color. Aparecen unos matices que no son propios de los objetos. En general los objetos están hechos en base a color, como que se ven fríos. Entonces ahí puede influir. Entonces mejor si puede escoger luces frías. Aquí, bueno, en dos luces me da la impresión de que también la luz está bien o por fuera de la caja, algo pasa o hay dos luces, una dura y otra que está. Bueno, viene entrando Jorge, así que si nos puede contar cómo puso las luces, a ver si con todo esto que yo les mencioné, andamos cerca o no de lo que estuvo haciendo. ¿Jorge está por ahí o no? Sí, disculpe, Ex- me quedé dormido. En esta horita de clase a clase cometí el error de entre, tocar cl- la cama. entre clase y clase se fue a acostar un ratito. Sí. Bueno, la debilidad nos toma a todos de repente por sorpresa, Jorge, no se preocupe. Pero llegó en el momento preciso porque justamente estamos conversando aquí. ¿Cómo fue que puso las luces aquí? Ah, Estamos ya. tratando de adivinar porque, bueno, según la reflexión que yo he usado, me parece que hay una luz, no sé cuál, porque aquí es la tercera y acá es la segunda. Hay una luz que anduvo dando vueltas, pero por fuera de la caja y que le pegó al objeto directamente. Ah, ya. ¿Es Es posible que que algo sí, así sucediera? es que son luces diferentes. Porque para la tercera luz tuve que usar la luz del flash de otro teléfono. Entonces puede que esa haya pasado con más Esa es la fuerza. luz. Esa es Sí, la luz que nos proyecta esta sombra dura. sí, porque hay dos luces, la ocupé de luces frías, como lamparita, y Ajá, no tenía más luces, entonces ocupé un flash ya, para alumbrar la tercera de ya, otro teléfono. exacto. Esa es la tercera luz que yo veo que aparece por ahí, por ejemplo, en este momento, cuando aparece esta sombra dura. El flash, Claro, el flash, claro, es una opción que podemos utilizar, pero es muy pero fuerte. genera estas durezas, claro. Sí, Sí. sí, sí, ahí fue el problema. Es que se me habían acabado las lámparas. Sí, no, yo entiendo las posibilidades. Me da la impresión, por ejemplo, en este primer ejercicio que tenemos por aquí, que la primera luz la usó como luz global, así como Sí, de de arriba. arriba. ¿Puede Sí, ser? de arriba. Sí. Sí. Me da En- la impresión de que esa decisión partió porque tenía pocas luces, entonces la primera ilumina todo. sí. Sí, sí, es que Entonces, tenía muy poquita. claro, sí. Yo le voy a hacer una recomendación, pero esto es una práctica, es un experimento. A lo mejor trate de poner la primera luz a este lado, ¿ya? Por fuera de la ¿Ya? cajita a este lado. Pensemos que mi cabeza es la caja, ¿ya? Entonces lo va a poner aquí, una luz, la Como en otra luz, diagonal. póngalo acá, Ah, no arriba, aquí. Las dos luces aquí, una por este lado y ya, una por el otro, ya, ya, por ¿ya? ambos laterales. Exacto, porque tiene dos luces, ¿cierto? Sí,
Ya, entonces una luz por este lado y la otra luz por este lado. Y pruebe la luz del flash por arriba de la caja, Ya. como Ya. indirecta. Para que la sombra se genere como una base. Eso. Una cosa así. Ya. Entonces ponga el flash, igual úselo, pero úselo arriba de la caja o bien gire aquí las luces, pero siempre pruébelo por fuera de la caja. Si aún así tenemos muy poca luz, yo le voy a sugerir que use una luz a un lado de la caja, el flash por el otro, o bien por arriba, decida ahí cómo se ve mejor ese flash, pero siempre por fuera de la caja, ¿ya? Para que no dé la luz directo, sino que lo haga indirecto. Y a la lámpara que tiene, esta que le quedó externa, póngale un pedacito de papel, de diamante, o bien a lo mejor estos visillos también, una tela que sea media transparente, Ya. y lo coloca de frente al objeto. Entonces le va a dar luz al objeto, pero no le va a dar directo, entonces no va a generar la sombra. Haga esas pruebas, a ver cómo mejora la iluminación sin que se genere esta sombra. Ya. Ya, profe. Esas son recomendaciones como para la práctica, porque en realidad aquí estamos experimentando. Pensemos que si lo hacemos en un estudio fotográfico, deberíamos tener estos biombos con luces, ¿cierto? Estas Focos cajas de luz. grandes. ¿Ah? Estos focos grandes que son como unos paraguas. Exacto. Porque, por ejemplo, ¿qué también es lo que hace la función como del paraguas? A veces las luces se enfocan hacia el paraguas y el paraguas trae una cosa así como un material que ayuda a reflectar la luz. Entonces la luz no le da directo al objeto. Ya. Entonces también una alternativa podría ser, por ejemplo, seguir usando el flash por fuera. Sin embargo, el flash lo enfocamos como, por ejemplo, para que se vaya contra un papel blanco, enteramente blanco. Ponemos el flash y el flash va a darle a la hoja y la hoja lo va a reflejar hacia adelante. Ya. Entonces así no le da la luz directa. Pero todas estas ideas son experimentos que estamos haciendo, entonces todas son ideas para que usted las tome y vea cómo puede mejorar su foto. Yo creo que Ya. alguna idea va a salir. Sí. Por ejemplo, el año pasado nos dieron la idea, porque estábamos trabajando con poner objetos, entonces el fondo sin fin se va ensuciando, ¿cierto? No sé si les pasó que Sí. de repente agarra Tuve que cositas. cambiarlo. Sí, en una se me dobló y como se me dobló generaba una sombra horrible y una línea. Claro, eso va pasando. Entonces, tuvimos un estudiante que él hizo la caja de luz y puso el fondo sin fin por dentro de la caja, pero el fondo sin fin, por la unión que queda en la esquinita de la caja arriba, él sacó la cartulina hacia afuera y dejó un excedente redondito atrás, y como si la cartulina estuviese recogida. Entonces, era como las toallas nuevas que uno tira hacia abajo. Un rollito, claro. Claro, entonces uno iba tirando el fondo sin fin y cuando se le ensuciaba lo podía recortar. Entonces, así el fondo sin fin nunca se acababa porque quedaba un excedente atrás de la caja como un rollito y uno lo iba sacando y lo iba tirando. Mish, está bueno. A él se le ocurrió esa idea como para resolver que siempre se ensuciaba un poco, la cartulina se doblaba. Entonces, esa idea surgió de la experimentación con la caja de luz. Entonces, estos son experimentos con las luces. Entonces, hay que buscar las mejores alternativas que podamos hacer. Eso es lo entretenido. Estábamos reflexionando también que a medida que usamos más luces, podemos ver mejor el objeto, en definitiva porque aparecen más colores. Aparece el color cuando está la luz. Y ahí uno puede reflexionar y decir, entonces los colores se relacionan con la luz. Claro, cuando no hay luz, todas las cosas son oscuras y cuando sí hay luz, hay color. Y es porque las cosas reflectan la luz. Entonces, si no hubiera luz en el mundo, no habrían colores. Porque el color es producto de la reflexión de la luz, de cómo se refleja en los objetos, o bien cómo es absorbida por los objetos. Los elementos, por ejemplo, cuando tienen este color verde, es porque absorbió la luz y lo que no pudo absorber lo reflejó.
y se convirtió en color verde. Mm, Entonces, las luces hacen que uno pueda ver los volúmenes y pueda ver las cosas, ¿cierto? Por los colores y por la forma que tiene. Aquí entre uno y otro no hay mucha diferencia en este con este. No, porque en la última luz que puse, sí, también después me di cuenta que no se notaba mucho porque la última luz fue la de atrás, o sea, la que le da por el lado derecho. Primero Ah, puse la como de es. arriba, después la de la izquierda y después la del lado derecho. Ah, claro, porque por ejemplo aquí no, la tercera luz no tuvo mucho impacto versus dos luces. Entonces, debe Claro, ser que de alguna forma, con las dos luces, porque es una luz que puso arriba y una al lado, ¿no? sí, sí, una arriba y la otra al lado izquierdo. Sí, entonces con dos luces igual podríamos ver un poco mejor el objeto, pero acá por alguna razón con dos Ahí luces, lo puse, claro, al lado derecho. claro, como que no logró el mismo efecto. Entonces, una recomendación, la luz que pone por el lado, por este lado, de vez en cuando la puede poner por la caja, ¿cierto? Que la caja sea el difusor, o bien le pone a la luz un difusor, un pedacito de tela, y ahí la puede rotar un poquito más hacia adelante para que le proyecte más luz al objeto, Ah, ya, ¿ya? para que Entonces, ese ir sea más probando esa fuerte. alternativa. Y ver, bueno, si alguien le puede prestar ahí también una tercera luz, una lamparita a un vecino, también puede ser buena Claro, idea también. estaba En pedir no hay no, engaño, sí, así que creo que sí, es que habían unas como argollas de luz que no eran tan caras y quería ver cuánto valían, pero tengo que ir al centro todavía a ver esas cosas. sí, las argollas de luz, bueno, se usan harto para esto de los videos, ¿cierto? De las personas, porque tienen una iluminación como global, pero también a veces lo que no me gusta mucho de esas luces es que reflejan como ese círculo en los objetos. Ah, ya, Cuando los objetos tienen, por ejemplo, metal o algunas texturas como vidrio que reflectan lo que hay afuera, ese círculo se refleja en algunas cosas. ah, Para sí, nosotros es bueno porque, por ejemplo, en los ojos se ven mucho más bonitos con esa proyección circular, porque ayuda a claro. como que se vea la forma circular del ojo, pero en los objetos se ve un poco raro. Sí, porque aquí yo ocupé una argolla de luz, una lámpara y el flash. Ya. Entonces, una mezcolanza más o menos Sí, mire, por ejemplo, importante. ahora que me dice que ocupó una argolla, aquí en el botón puede ser que se vea algo de eso, ¿no? Se ve como una Sí, argollita sí, ahí. creo que en la cuarta diapo, va como en la cuarta cuestión, se ven los botones. En esa, ahí, Aquí, claro, en la de al lado. y Se aquí ahí ven, también se ve un circulito, ahí se ven los circulitos, sí, ahí, ahí ahí. se ve muy claro. Sí, genera esa forma un poco rara. Aparte que también debe ser porque la luz estaba dando directo en el objeto, Claro, entonces con mayor razón se refleja. yo no me di cuenta hasta cuando las estaba poniendo todas y de repente fue como, ¡oh! Y empecé a verle todos los detalles. Claro, porque en los productos, cuando uno ve las fotografías de catálogo, no se, re- no se- uno, el fotógrafo no se ve en la foto. Dos, las Claro, luces tampoco prácticamente se ven porque son como brillos solamente, no se ven en una forma. Y el contexto tampoco debería verse. Por eso es importante que sea dentro de la caja de luz, para que no se vea, por ejemplo, reflejado, no sé, algún electrodoméstico o alguna cosa que teníamos, algún florero, porque las cosas reflejan imágenes de su entorno. claro, Entonces, las fotografías de catálogo o bien el producto no deberían reflejar ese tipo de cosas. claro. Sobre todo también por el material, porque como el material es como medio translúcido en los botones y esas partes así, se nota harto el reflejo. Claro, refleja con mayor razón. Y esos reflejos deberían ser como perfectos. A veces la fotografía, uno toma la foto y después en Photoshop uno exagera algunos brillos y borra algunas cosas. Incluso hasta hace algunos ejercicios de gradientes así, de reflexión, para poder perfeccionar lo que es la realidad, porque
Pensemos que cuando nosotros vemos algunos objetos como las GoPro, por ejemplo, o los iPhone, o objetos que son de características más lujosas, prácticamente son una fotografía que casi que se transformó en una ilustración, o bien a veces utilizan ilustraciones vectoriales. Es porque exageran la realidad, porque en la realidad los productos, claro, son así como brillantes y todo, pero uno a través del recurso gráfico puede exagerar la realidad. Y eso es, se ven como perfectos, ¿cierto? En las publicidades se ven Se ven impecables, hiperrealistas. claro. Claro, porque en definitiva esa es la ganancia y la justificación de por qué a veces la fotografía tiene un límite y después ya uno prefiere hacer una ilustración de un objeto. Porque esa ilustración es controlada, no se ve afectada por el entorno ni por las luces, yo la hago completa. Y muchos vehículos que se venden así catálogos son ilustraciones, no es el vehículo fotografiado. O Claro, bien en 3D y queda como perfecto. un Casi, render. casi, el 3D a veces le quita un poco de realismo, sí. Y ahí ya como que uno se ve un poco más rígido. Pero con la ilustración o una buena fotografía retocada y retocada, se logra eso que es perfecto. Claro. Entonces, Aquí por lo que último, me costó. nosotros estamos optando aquí a lograr la mejor fotografía que podamos lograr y luego vamos a entrar a Photoshop a poder mejorarla, ¿ya? Pero estamos experimentando todavía. Claro. Aquí en esta lo que me costó fue que en como el manguito del mando, estos como cachitos que tiene hacia abajo, iban como, tenían una pendiente muy extraña, entonces reflejaban como la luz y la sombra al mismo tiempo y no podía lograr que se iluminara completo. Se veía extraña esa sombra abajo siempre de todos los cachitos. Sí, aquí da como una luz dura. Todo el tiempo tiene una luz dura. Y es una luz que está arriba. ¿Qué luz será esa? No sabría decirles que como la iba cambiando para ir probando entre cuál de las tres iluminaba mejor, como para ir jugando, la iba alternando. En todas las luces que usó hay una que es la de arriba que le da muy fuerte o bien está muy directa. ¿Será que en algún momento le quitó, o bueno, no sé, no creo que se la haya quitado, pero en algún momento hay una luz arriba que o bien no Puede ser la estaba dentro de argolla. la caja o Mm, bien hacia afuera, pero no estaba por fuera de la caja? Puede haber sido la argolla, quizá. No, pero es que no estaban dentro de la caja en ningún momento. ¿Y cuál será la que le da muy fuerte? No sé, a lo mejor puede ser el Puede ser flash. la argolla, creo yo, porque esa, como no la podía sostener yo, la apoyé encima de la caja y puede ser que por eso pasara tanto. Mm, O puede sea, la ser que dejé puesta apoyada sobre como el telón de la cajita. uno como que entre que y, Claro, entre que sacaba la foto, afirmaba un poco la otra y toma la luz lámpara, con el afirmaba pie. el flash, claro, y tenía la otra encima. Entonces estaba medio complejo. Hay que armar el escenario. Claro. Sí, no, yo tuve que ocupar como cinta adhesiva para sujetar las lámparas y ponerla a la distancia, y una silla, otra silla, y así, como para armar el escenario, porque, bueno, porque uno no tiene las condiciones del estudio, ¿cierto? Porque Claro, si no, ahí están los atriles y es más fácil. Incluso hay focos, ¿cierto? Eh, que tienen un regulador de luz como para darle una intensidad ultra fuerte o bien bajarle la intensidad. Entonces, claro. eso nosotros no lo tenemos. A lo mejor para regular la intensidad tenemos que poner la luz o más arriba o más cerca de O la más caja, lejos. ¿cierto? Claro, sí, sí. Tenemos que barajar todas esas posibilidades. La idea es que podamos ver cómo podemos sacarle el mejor partido con lo que tenemos.
Pero eso también nos ayuda a que después cuando estamos practicando y nos encontramos con todas estas dificultades, uno dice, por eso es que las luces tienen esto del regulador, por eso es que hay atriles, ¿cierto? Por eso es que las fotografías tienen esos biombos difusores, porque, ¿cierto? Ya vemos cosas que pasan. Entonces, buscar de qué forma podemos mejorar estas sombras que son muy duras y que en definitiva compiten con el producto, ¿cierto? Entran ahí a competir. Y aquí tenemos un elemento Sí, eso adicional. le quería preguntar. Es que Sí. ya como eran 10 fotos y yo ya me estaba quedando seco de ideas. Claro. Dije, voy a ver si es que puedo incluir para hacerle como un enfoque a la marca del control. Pero quería consultar si es que se podían incluir elementos externos o No, no. No se o pueden sea, incluir. solo que no se vean. Ya. Por ejemplo, como Emplazarlo. esta, que me imagino que quizá hay algo que puede estarlo sujetando por atrás, pero no No, se ve. claro. Sí, Pero sí, ahí le puse el mismo cartoncito, pero por atrás. este sí se ve, entonces este no debería verse. Ya. Ya. En Ya, definitiva, igual lo podemos borrar en Photoshop, pero la idea es que la foto que obtengamos sea como las que mejor podemos. A lo mejor claro. a lo mejor a podríamos haberlo fotografiado quizá un poco más cerca, o bien no de esa perspectiva, a lo mejor de frente y que no se le vean las patitas nomás. Ya. Hay que buscar el mejor encuadre para que salga la marca. Ahora, el encuadre, ¿cierto? A lo mejor la posición del objeto puede ser la que no es adecuada, o me acerco un poco más, hago Claro. un plano detalle. Lo que faltó aquí es un plano detalle, que es un Ya. acercamiento muy grande, a lo mejor a la perilla, por ejemplo. ¿Cómo se Claro. llama? El análogo. Es al análogo. Nos faltó ahí un acercamiento porque vemos que tiene una textura, a lo mejor la forma podríamos habernos acercado más para que nos entregara más detalles. Ya. Porque como usuario uno dice ya, estoy viendo aquí ¿se llama joystick o no? Sí, sí. Ya, veo el joystick ahí, claro, en esta posición, ahí puedo ver todos los botones. Esta fotografía es muy parecida a esta. A lo Claro. mejor, ¿qué hay aquí en esta parte? Ahí. Ya. Los Esa, gatillos, es, claro. ahí podríamos haber fotografiado a ver qué había en esa parte. Aquí, bueno, pues está por detrás, te veo las pilas. A lo mejor aquí un acercamiento a esta parte interesante para ver las entradas que tiene, no sé. Claro. Y aquí me muestra fotos como de la performance, a lo mejor de los brillos, de los botones que se levantan, ahí hay fotografías más cerca, de la perillita, ¿cierto? Del análogo, de esta parte también, a lo mejor ahí entrar un poco en esa descripción. Y otra pregunta, eh, Sí. ¿Qué ¿ese cosa? cambia de color? Sí, sí, cambia de color el botoncito. Sí. ¿Y cómo sucedió eso? ¿Es porque se activa o algo? Sí, porque lo tengo que haber pasado a llevar y después no podía llegar a esa foto de nuevo. Entonces al final, claro, dejé esa foto nueva. Y esto es como que se prende. Sí, se prende. Ah, Si es que a uno ese lo puede pasa a ser. llevar, se Ujú. inicia. Ese puede ser un detalle, pues fotografiar eso en otro color, así como inducirlo, para Ya. poder mostrar que cambia de estado. Mm, Pensemos que somos nosotros los consumidores y queremos ver este producto en toda su plenitud. Entonces, cuando quiero verlo de cerca, sentir esas texturas, quiero ver el brillo, como el brillo plano se ve ahí en la superficie. Pensemos cuando compramos cuando compramos productos que son caros, por ejemplo, cuando vemos un parlante Bose, ¿cierto? Y vemos fotografías muy cerca de la textura, ¿cierto? De cómo se levanta toda esa textura, vemos la marca así como brillante, proyectada, todas esas cosas le dan ese valor al producto que lo toma la fotografía. Pensemos que el usuario prácticamente quiere verlo como a esta distancia
y ver la performance, los cortes, las figuras, todo eso uno lo quiere ver. Y yo todavía no logro encantarme con ver esto, Mm, porque creo que hay algo, pero en la fotografía todavía falta acercarse más. ya. A veces ese ejercicio previo, uno lo puede hacer uno con sus ojos y el objeto. Por ejemplo, tomar el objeto y ponerlo muy cerca de uno y empezar a mirar todos esos detalles, empezar a verlo en distintas perspectivas. Mm, Claro, yo hice ese ejercicio, pero lo hice con la cámara en la mano, tratando de buscar algún Sí, encuadre. también es una buena alternativa. A veces conviene cerrar un ojo. Cuando uno hace ese ejercicio, a veces, porque nosotros tenemos dos, ¿cierto? Entonces con Claro. esos dos nosotros armamos una imagen. En cambio la cámara tiene un solo lente. Entonces, por eso la cámara a veces también no muestra lo que nosotros vemos, porque nosotros completamos las imágenes con los dos ojos. Claro. Entonces, a veces lo que vemos con dos ojos no es lo mismo que vemos con uno solo, ¿cierto? Mm, claro, claro. Entonces, a veces uno explica un poco el gesto que hace el fotógrafo, cerrando un ojo, Mm, ¿cierto? Entonces, podemos cerrar un ojo y empezar a ver cómo se ven esas cosas, ¿cierto? Cómo podemos mejorar o cómo ver la performance del objeto, porque todos tienen características que podríamos resaltar. Por ejemplo, este audífono, si yo lo empiezo a ver ahí, ¿cierto? Lo empiezo a girar y empiezo a buscar cuál es la mejor forma de verlo. A lo mejor puedo ahí, después lo empiezo a girar, lo veo de lado, todas las formas que yo pueda verlo, ¿cierto? Ahí empiezo a buscar algunas cosas interesantes. Y si me acerco, bueno, todas las cámaras tienen un límite, hay que acercarse hasta que se deja claro. de observar que está enfocado. Ya, y que De hecho, generalmente son como 7 a 9 centímetros más o menos que uno ya no enfoca. a mí lo que me pasaba era que me trataba de acercar y empezaba a asomarse la sombra del teléfono. Entonces peleaba entre el acercarme y que no saliera la sombra y ahí estaba y si Claro, le como hacía mucho zoom, prácticamente claro, como perdía. así. Claro, sí, sí. Exacto, Y si le sí, hacía mucho zoom, pasaba que perdía mucha calidad. sí, Entonces era nitidez. como que peleaba entre todos los factores para Todo, tratar de... todo eso está dado por la práctica. O sea, aquí, como esta es las primeras prácticas que estamos haciendo, entonces podemos decir, ya, a ver, voy a mirar y voy a tomar la foto, no importa que se vea la sombra. Entonces, si la foto se ve bien, a lo mejor yo podría decirle ya, como parece que al disparar se ve mi brazo, se ven cosas, entonces yo necesito que esto a lo mejor se dispare solo. Entonces a lo mejor lo puedo programar y me quedo ahí y se dispara Mm, solo. claro. A ver si resulta. O bien ocupo un extensor Claro, para para tocar el disparar. botón. Sí, también es posible a lo mejor extender el teléfono, hacerle como, no sé, si es que alguien tiene, pero a veces hay unos pequeños trípodes que a lo mejor uno le puede extender un poquito más así, como para llegar, pero en definitiva buscar la mejor opción. ¿Ya? Cuando uno toma o fotografía algunas cosas, a veces la exploración se hace con la cámara, se deja y luego se dispara desde afuera, desde lejos. Igual el flash, por ejemplo, no se programa y se dispara automático solo. O se pone en coherencia como con la toma fotográfica y todo se dispara al mismo tiempo. Mm, Entonces, todas esas cosas debido a las necesidades de que no salga la mano, de que no salga mi sombra, de que no me tiemble la mano cuando disparo, por eso está el trípode. Hay distintas soluciones en la fotografía que se han ido creando para dar solución a todo esto que sucede al momento de experimentar. ¿Ya? Pero en definitiva nosotros estamos tratando de lograr lo mejor que podamos. O sea, si, por ejemplo, en definitiva, la luz está una luz dura,
puede mejorarse un poco, pero en definitiva todavía le falta por mejorar, pasamos al retoque fotográfico. ¿Ya? Logramos nuestra mejor práctica y hasta ahí. Y luego viene la postproducción, que es el retoque. Y en el retoque quitamos un poco de dureza a la luz. Pero tratemos de lograr lo mejor que podamos. Por ejemplo, esta luz se ve un poco mejor, se ve menos dura, pero todavía se ve la forma. Entonces es más fácil mejorar esto en Photoshop que esto. Ya mucho el cambio de color. Claro. Bueno, entonces, después de estas reflexiones que hicimos gracias al avance de Jorge, vamos a dejar nuestra tercera práctica. Voy a mostrarla aquí brevemente. Nuestra tercera práctica, que recordemos que estas son tareas, ¿cierto? Ejercicios que vamos a ir haciendo clase a clase y que en definitiva estos ejercicios se van a convertir en nuestra entrega de la tercera unidad, que va a ser un portafolio. Un portafolio con las mejores fotos de encuadre. Vamos a pedir unas 3 fotos, la mejor práctica de luz también vamos a pedir unas 3 fotos, la mejor práctica de bodegón, que es la práctica de hoy, y la mejor fotografía de flat light, que son unas fotografías que vamos a tomar la clase subsiguiente. ¿Ya? Y eso va a ser la evaluación 3. Entonces, a medida que usted va practicando, ¿cierto? Es posible que de esa práctica pueda sacar algunas fotografías que sí sirvan para el portafolio, o bien puede ser que a lo mejor hizo la práctica y hay muchas correcciones, tendría que hacerla nuevamente. ¿Ya? Pero tratar de usar las prácticas para ir confeccionando esta entrega y no dejar todas las fotografías para el final. Entonces, hoy día nos toca la práctica de bodegón. Yo ya tengo ahí subido el material, tengo aquí esta pequeña explicación y tengo ya activada la entrega de bodegón, de la práctica de bodegón para la próxima semana. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan seleccionar un ejercicio práctico dentro de la caja, que puedan hacer una composición dentro de su caja de luz. Para eso, lo primero que tenemos que escoger es un producto. Por ejemplo, podemos escoger, yo hoy voy a mostrar un ejercicio, podemos escoger, no sé, una taza, una botella de aceite, una herramienta, lo que ustedes decidan que crean que quieren tomar la fotografía. Luego piensen en un concepto. ¿Ya? Por ejemplo, un concepto artesanal, frescura, infantil. Pensemos que fuese un perfume, ¿ya? Una botella de un perfume y le estoy haciendo un bodegón. Entonces, ese perfume podría estar asociado a lo mejor con los ingredientes que tiene o con el aroma que tiene o con la forma de hacer que tiene. Entonces, un concepto que queramos proyectar en la fotografía. Entonces, por ejemplo, si queremos proyectar el concepto artesanal, seguramente vamos a tener que buscar elementos adicionales que me ayuden a proyectar esa idea. Aparte del objeto, ¿cierto? Voy a tener a lo mejor flores, a lo mejor hojas, o depende de lo que estoy proyectando. O a lo mejor artesanal puede ser como tela de forma artesanal o algún material, etc. Ahí vamos a ver ejercicios que van a aclarar un poco más esta idea. Entonces seleccionamos esos objetos adicionales y creamos una composición donde está el objeto central y hay otros elementos alrededor de él que nos ayudan a proyectar esta idea. Vamos a considerar iluminación la necesaria, 2 luces, 3 luces, 4 luces, y considerar que en la mezcla de varios objetos hay que experimentar porque algunos objetos tienen, a lo mejor reflejan cosas, por ejemplo la botella de perfume puede ser de vidrio y refleja cosas, puede ser que si le puse joyas, las joyas reflejen cosas, entonces hay que buscar la mejor luz equilibradamente para todos los elementos, la que más le favorezca a todos, ¿ya? Porque si un objeto nos queda muy feo y el resto queda muy bonito, de todas formas ese objeto feo o que quedó mal iluminado, vamos a tener que retocarlo. Entonces es mejor encontrar una iluminación que a todos les vaya bien. Así que hay que experimentar bastante ahí para encontrar la iluminación, porque no solamente ilumina un objeto, sino que a varios al mismo tiempo. Y vamos a hacer otro ejercicio de bodegón de caja de luz con la misma idea, sin embargo que la vamos a hacer fuera de la caja. ¿Ya? Entonces, al hacerlo fuera de la caja, podemos experimentar con a lo mejor la iluminación natural, al lado de una ventana, por ejemplo,
con distintas horas del día, a lo mejor muy temprano, podemos a lo mejor encontrar una iluminación que no es directa del sol porque recién está saliendo, bien una iluminación de mediodía que la luz está arriba, o una iluminación de la tarde que proyecta otra luz un poco más cálida. Ya hay que ver ahí, o el día, por ejemplo, el día si está nublado, podría fotografiar a cualquier hora, ¿cierto? Entonces, hacer un ejercicio de bodegón dentro de la caja de luz y otro fuera de la caja de luz, ¿ya? Y cuando trabajamos fuera de la caja de luz, podríamos usar un fondo sin fin, a lo mejor con una cartulina más grande o una tela, o bien usar materiales. Podríamos usar a lo mejor un mantel o una tabla o la cerámica de nuestro piso, o incluso algunos utilizaron años anteriores, han fotografiado en el baño, que generalmente trae a veces como una textura como de mármol, o los mesones de las cocinas que traen como unas texturas. También a veces ahí han ocurrido ejercicios interesantes. ¿Ya? Entonces, hoy, al salir fuera de la caja de luz, hay que ver cuál es la mejor iluminación, siempre que no sea una luz directa, que le pegue el sol fuerte y genere sombras muy, muy duras, y podemos utilizar otros materiales, ¿ya? Materiales como telas y cosas que también nos ayudan al concepto. Entonces, vamos a ver ahí cortito cómo va a ser esta práctica. Vamos a ver ahí un ejemplo que yo elaboré ahí para ustedes. No sé, que está un poquito lenta la apertura de archivos. Vamos a compartir ahí la práctica de bodegón de hoy día. Ahí está apareciendo, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Entonces, el concepto de bodegón en general se utiliza en las obras de arte, ¿ya? Y es como una composición de naturaleza muerta. ¿Ya? Uno puede usar, por ejemplo, animales, flores u otros objetos, frutas, comida. En general, estos tipos de composiciones buscan la mezcla de los objetos, por ejemplo, hechos por el hombre, ya como en la cocina, las antigüedades. Es una composición hecha de objetos. ¿Ya? Por eso se le llama como naturaleza muerta. Y todos los objetos tienen alguna relación como entre ellos, por ejemplo, como algunos indicios de una persona antigua que lee libros, que lee a lo mejor el diario, como que uno se va haciendo una idea de algo que sucede aquí, ¿cierto? Estaba desayunando a lo mejor. Se genera ahí unos conceptos asociados a eso, y también se genera ahí una composición. ¿Ya? Se sirve del diseño para crear esta composición a través de, por ejemplo, algunas relaciones entre los objetos, equilibrios, y todos estos objetos en su conjunto proyectan una idea que da la sensación como de tranquilidad, ¿cierto? Y utiliza colores, se sirve del color también. Fíjense cómo esta composición tiene colores similares, desde los neutros a los neutros más cálidos, ¿cierto? Ahí. Todo tiene como un equilibrio en el croma y la iluminación. Y la idea es que sea como una composición armónica, serena, que uno lo pueda ver y dé una sensación de bienestar y armonía entre todos los objetos. Este tipo de composiciones uno los puede ver en la fotografía cuando presenta productos como estos, cuando se generan estas composiciones a lo mejor de un conjunto de productos, o bien cuando uno hace una composición para reforzar una idea del concepto del producto. Por ejemplo, aquí yo veo un concepto de femenino, de delicadeza, elegancia, ¿cierto? Por la forma del producto, que esta es una botella antigua, ¿cierto? O tradicional de perfume. Por tanto, uno va hacia el concepto floral, el color a lo mejor del producto, y este collar que aparece aquí es de perlas. Entonces, en general, los collares de perla tienen asociado como a las señoras más antiguas, que se vestían, ¿cierto?, un poquito más elegantes y bien femeninas. Entonces, al tener todos estos elementos juntos, uno arma, más allá de presentar el producto, arma una idea de producto, ¿cierto? Entonces, la idea es que podamos utilizar una composición
de algún objeto que tengamos en casa y buscar relaciones. Por ejemplo, aquí yo tengo un producto que es un perfume, pero viene en varias variedades. Entonces aquí traté de buscar a lo mejor una composición entre ellos de cómo ordenarlos, ¿ya? Ordenarlos de manera secuencial, por ejemplo, o ordenarlos. Se fijan, aquí yo tengo una luz, ahí esa luz no tiene difusor, incluso se ve ahí, ¿ya? Entonces hay que buscar la composición de cómo organizar estos elementos, que podría ser usando la proporción de los 3/3, ¿cierto? Tratando de buscar ahí el equilibrio, la proyección, quizás aquí este objeto la escala un poquito más arriba para que se vea la proyección. La idea es poder ir ejercitando con distintos objetos y cómo se relacionan. Aquí no hay un concepto mucho de bodegón todavía, pero por acá sí partimos un concepto más elaborado de bodegón, que ya es este whisky, por ejemplo, un whisky servido. Ver cómo lo podemos hacer con 2 vasitos, por ejemplo, aquí yo tuve que buscar unos vasitos especiales que pareciera más o menos más al nivel del tipo de bebida, ¿cierto? Ver si me conviene con 2 o con 1, ¿cierto? Buscando la mejor iluminación también. Creo que esta lo logra mejor que esta otra, porque pareciera que, ¿cierto?, tuviera un poco de hielo incluso. Creo que la botella también se ve un poco más iluminada, ¿ya? Pero por aquí ya empieza a quedar casi reventada la iluminación. Entonces, ahí hay que ir buscando la mejor combinación. Probar distintos encuadres para ver cuál es la mejor. Podríamos tener esta propuesta, o bien ir subiendo la cámara y ver también la proyección, si queremos ver que se vea la marca, también sería una buena alternativa. En definitiva, practicar con algunos objetos, buscando la mejor forma de componer. Por ejemplo, aquí el objeto importante por un lado y los vasitos, ¿cierto?, haciendo contrapeso a la composición. Y también incluir otros elementos. Acá se trabajó otro concepto, el concepto más artesanal, ¿cierto? En cambio acá es un concepto más de consumo, como de la experiencia de consumirlo y que se vea elegante. En cambio acá es un concepto más artesanal. Utilicé una tela, algunos elementos, no sé si exactamente este trigo sirve para hacer eso, pero la idea es que se vea artesanal. Entonces por ahí saqué esa idea de usar esto. Buscar la mejor composición para el objeto, equilibrar, ¿cierto?, cómo se ve esa tela respecto al producto, que la tela no tape la marca, y buscar otros elementos también. Por ejemplo, por el color que tiene, se relaciona con una rosa más seca, entonces buscar cómo se ve mejor el producto, cómo se relaciona con los elementos que tiene por detrás. Esta tapa, ¿dónde la pongo? La pongo aquí, la pongo más cerca. Entonces, la intención era aquí que se viera la marca también, que se viera el producto y que se relacionaran los objetos, ¿ya? Entonces, la idea es poder ir buscando esas composiciones de distintos planos, ¿cierto?, de distintos ángulos, de distintos encuadres, con iluminación, y ahora con todos estos elementos del objeto y los que me condicionan un concepto, ¿ya? Y la práctica va a ser dentro de la caja de luz, y también va a ser una práctica por fuera. Cuando trabajamos por fuera, ¿cierto?, ahí tenemos la práctica por dentro de la caja de luz, pero acá tenemos una práctica que ya empieza a externalizarse y puede usar luces adicionales. Nosotros no tenemos estas luces, pero sí podemos usar la luz del día, ¿ya? Podemos usar la iluminación que nos proyecta el sol por la ventana, podemos usar las cortinas, incluso los visillos de la ventana como difusores, si es que el sol está muy fuerte. Entonces, podemos buscar esos espacios externos, porque a veces podemos hacer bodegones, ¿cierto?, de objetos que son más grandes que estos, como una silla, ¿cierto? A veces vemos una silla, vemos una lámpara y vemos una composición ahí también. Y salir de la caja de luz nos permite usar otros elementos, por ejemplo, las texturas de las bases de una base que tengamos en casa, a lo mejor un cajón, la, las baldosas, todo eso puede ser producto también de la composición, para comunicar este concepto que queremos trascender, ¿cierto? Ahí ya estamos hablando más allá de las características del producto, del concepto del producto.
¿Ya? Entonces, la práctica para la siguiente sesión es hacer dos tipos de composiciones, ¿cierto? Buscar ahí el plano, el encuadre, buscar ahí cómo poder hacerlo dentro de la caja de luz y fuera de la caja de luz. Yo les dejé en Nadeca un apoyo ahí de aquí en la unidad 3, en la ítem bodegón, tenemos la práctica que está abierta hasta la próxima semana y tenemos un archivo adjunto ahí de orientación o como de plantilla para que ustedes lo puedan usar. ¿Ya? Preguntas. ¿Tiene preguntas, Francisco, Jorge, sobre este No. ejercicio de bodegón? Mm, mm. ¿No? O sea, fotos para que no hay un número de fotos, porque en la otra práctica habían como números de fotos, Sí. ahora no. No hay un número de fotos, pero por lo menos pueden ser unas 3 tomas de cada uno, como para que se vea que se buscó una forma de fotografiar. ¿Ya? En general, buscar de lado, de frente, del otro lado, un poquito de arriba. ¿Cómo jugar con el bodegón? Sí, buscar ahí el mejor ángulo de cámara, buscar el mejor encuadre, si nos acercamos, nos alejamos, qué tanto tiene que aparecer, y también buscar cómo organizar los elementos. También puede ser el mismo ángulo siempre, nada más que queremos buscar cómo se ve mejor, si este va más arriba, este va más abajo, cómo organizar la composición. Entonces, yo creo que unas 3 fotos por cada unas 3 fotos de una idea de bodegón dentro de la caja de luz y otras 3 fotos del bodegón fuera de la caja de luz. ¿Ya? Ya. En definitiva son 2 ejercicios y de esos 2 ejercicios un par de fotos de cada uno para saber cómo estuvo su búsqueda. Ya. ¿Ya? Ya. Y tratar de encontrar la mejor, ¿cierto? A lo mejor es posible que alguien practicó, no sé, tomó muchas fotografías, muchas, y finalmente se quedó como con 3, que fueron las mejores que logró. Y esas las pone. Ya. O bien, si me quiere poner toda la práctica, colóquela para saber cómo fue su toma de decisiones, porque ahora hay que tomar decisiones, ¿cierto? Claro. Sí. Ahora, Entonces, no es claro, hay un llegar contexto. y disparar. Claro. Bien, ese es el desafío entonces para la próxima semana. Y nos quedaría una práctica más de fotografía y ya completaríamos todos los ejercicios del portafolio de esta unidad. Así que a practicar, a usar las luces, a experimentar, a seleccionar objetos que tengamos en la casa, porque eso también condiciona el bodegón que vamos a hacer, ¿cierto? Que vamos a utilizar como complemento. Claro. Sí. A ponerse creativos. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana y que tengan buen descanso este fin de semana. Ya, Chao, nos chao. vemos, profe. Ya, Chao. profe. Chao, chao, que Chao, esté chao. bien. Igual, chao.